Hola, Dios te bendiga, que la gracia de Dios esté inundando tu ser. ¿Has pensado que no importa cuánto te esfuerces, no es suficiente para Dios? No importa cuánto pongas de tu parte, cuánto esfuerzo hagas, sientes que no eres suficientemente bueno para Dios, que piensas que Dios es un Dios muy duro, muy recto y que a pesar de todos tus esfuerzos, Dios no te ha aceptado. Quiero mostrarte hoy un lado diferente de ese pensamiento. Quédate conmigo porque vamos a estar dando respuestas a esta pregunta o a esta inquietud que tienes. Vamos a estar tratando el tema de hoy. ¿Dios es Dios de ley o es Dios de gracia? Dice la escritura en Tito, capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Verso 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muchas veces las personas no entienden qué significa la ley. Para que usted pueda entender la gracia, usted necesita entender qué es la ley. Bueno, la ley no es más que un conjunto de ordenanzas o de mandamientos que Dios le dio en el monte Sinaí a su siervo Moisés. Esto se conoce como la ley mosaica. Y que hay más de 600 leyes dadas por Dios a Moisés. Pero las que más se conocen son los 10 mandamientos. Y cada una de estas leyes lo que hacen es que trazan un camino hacia un lugar, o más bien hacia una persona. Todas estas leyes te llevan a una misma persona, y es Dios. En Gálatas exactamente nos dice que la ley fue dada para guiarnos a Jesucristo. Y la ley lo que hace es que nos revela el carácter íntegro de Dios. Nos revela la santidad de Dios. Nos hace ver la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque Dios es el que lo establece. Ahora, muchas veces las personas se hacen una imagen errada de Dios y ven o tienen a un Dios para ellos que es un conjunto de normas o un conjunto de reglas que deben de obedecer o de seguir. Y cuando ellos ven que no llegan a cumplir esas expectativas, se sienten excluidos, se sienten rechazados y se sienten fuera. Están viendo a un Dios que se burla de ellos y que les da un conjunto de reglas que son demasiado estrictas. Y cuando ellos no la pueden cumplir, sienten como que Dios se está burlando de ellos, que simplemente al saber que van a fallar, pues simplemente Dios lo que está haciendo es recriminándolos porque ellos son débiles. Y optan por varias posturas. Uno se hace mucho más enemigo de Dios rechazando a Dios por haberse sentido rechazado y, y adoptan la postura de ser su propio Dios, se endiosan, haciendo para ellos sus propias reglas, dictando para sí mismo lo que ellos creen que es bueno y lo que es malo. Y esto es idolatría, estos se han endiosado ellos mismos, siguiendo su propio camino. Y otros han tomado una actitud de perfeccionismo, queriendo que por sus propias obras o hacer buenas obras van a tapar sus malas obras, queriendo como que Dios haga una balanza y tenga más peso sus buenas obras para que entonces Dios los acepte y para que no sentirse rechazado de parte de Dios, como para aliviar su propia conciencia haciendo esas buenas obras, porque creen que de esa manera van a ganar la aceptación de Dios y que Dios no los rechace. Y es como que las personas ven a un Dios que está con un látigo en la mano o con un hacha en la mano esperando que cometan el primer error y se equivoquen, para entonces cortarlos y para echarlos entonces en el fuego y meterlos en el infierno.
Y ese no es el Dios que nos habla la Biblia. La Biblia nos habla de un Dios de gracia, un Dios de amor. Es como un padre que cuando ve que todo su reglamento, todas sus reglas, todos sus estatutos que ha puesto en su casa, lo está separando de su hijo, él pasa por encima de esto para brindarle amor, perdón y misericordia a su hijo. El padre del hijo pródigo tenía toda la potestad, toda la autoridad y toda eh, la capacidad por las propias reglas y fundamentos eh, íntegros de su casa, de poderle decir al hijo pródigo: ya tú derrochaste todo lo que era tuyo y tienes que irte de esta casa y no recibirlo. Sin embargo, el padre hizo a un lado de todos esos preceptos, de todas esas reglas, eh, y abrió los brazos para recibir a su hijo. Eso es un Dios que brinda gracia, un Dios que brinda amor. Que Dios no celebra el pecado, es verdad. Que Dios corrige, es verdad. Pero dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Ahora, ¿qué cosa es la gracia del Señor? La gracia de Dios es la puerta de acceso para recibir todo aquello para lo cual tú nunca ni trabajaste, ni pudiste, ni puedes, ni pudiste lograr obtener. Es algo que se te brinda, es algo que se te da gratuito y se te regala. Y no tiene nada que ver con las obras que tú has hecho, ni malas ni buenas, porque simplemente Dios está dispuesto a otorgar y a dar misericordia. Dice la Biblia que dice: bienaventurado el varón al cual le es atribuido justicia sin que la haya tenido. Entonces, Dios es un Dios de amor. Es un Dios que está dispuesto a amar, a perdonar, y que Él mismo es el que toma la iniciativa de acercarse al ser humano. Tanto que dice que nosotros éramos sus enemigos y Él nos ha dado a Cristo por amor a nosotros, para que nosotros vivamos por Él. Es un Dios que dice que no me amaste vosotros a mí, sino que yo he amado primero a vosotros. Eso es gracia, mi amigo. No intentes más ganarte ni la misericordia, ni el favor divino, ni intentes por tus propias buenas obras eh, sentirte acepto por Dios, porque dice la palabra que solamente por fe en Jesucristo te puedes acercar a Dios siendo justificado. Él es el que te justifica gratuitamente, dice esta palabra, para que te puedas acercar a Él y Él derramar todo su amor sobre ti. Descansa en Dios de todas tus obras, porque Él te ama. Que la paz y la gracia de Dios esté sobre ti. Amén.